Lo que pasa con la brujería es que la brujería surge por algo que Michel Foucault trabaja en Historia de la Sexualidad, que él habla de la histerización del cuerpo femenino. O sea, Foucault habla de los anormales, lo que la gente considera los anormales. Dentro de eso está la histerización del cuerpo femenino, es decir, a la mujer se le vio como un cuerpo saturado de sexualidad. Entonces en aquella época pasaba lo mismo. Entonces, ¿a quién se le acusaba de bruja? Porque aunque también habían brujos. Se acusaba de brujería, por ejemplo, mujeres muy bellas. ¿Qué tenía que ver la belleza? Entonces tenía que ver con el pecado, tenía que ver con la sensualidad, ¿cierto? Tenía que ver con el deseo. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos a Regular Podcast de nuestro capítulo número 42. Aquí con un invitado de calidad, 1A, original del extranjero, que nos va a venir a contar sus experiencias en Isla... Bueno, les hago un episodio un poco extraño, un poco salido de tema. La semana pasada estamos hablando pues de terror, de historias, de todo lo que hay alrededor, como de todo lo paranormal. Y por acá tengo un queridísimo primo que dice que pues esas cositas se pueden tumbar, como que le puede buscar cierta lógica detrás de la filosofía. Él es filósofo, nos va a hablar un poquito de él, se va a presentar. Y por acá nuestro queridísimo primo, Fernando. Bien pueda, bueno. Sin presión. Sin presión. ¿Qué hay acá? ¿Por qué estudió eso? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué eligió esta carrera? Bueno, yo soy licenciado en filosofía porque estudié licenciatura en filosofía porque en algún momento empecé a leer filosofía y me encarreté con eso. Entonces, incluso en el colegio era la materia que más me gustaba. El profesor Leonel, que no sé si está vivo. Eso no es habitual. Que alguien... No, pues muy raro el estudiante que le gusta como ese tipo de materias. Lo que pasa es que es una carrera de nicho. Esa carrera no la estudia todo el mundo. Lo que es matemática, filosofía, física, son carreras como muy cerradas. Entonces, primero fue eso. Entonces, estudié licenciatura en filosofía. Ya después me puse a ciencia política en la Antioquia, una en Bolívar, otra en la Antioquia. Pero ¿por qué no? Porque me gustaba, me encarreté con eso, dije, esto va a ser lo mío. Empecé la carrera, me gustó el ambiente y acá estoy y he trabajado y vivido de eso hasta ahora. Yo tengo como una pregunta. Saliste de los pocos victoriosos que también dicen que vivo de la filosofía. Sí. Es como que viven del arte. No, pero sí se puede. Lo que pasa es que yo digo que muchos de los que estudian en filosofía, esos dos estereotipos, e incluso los que estudian filosofía no se ayudan, porque ellos a veces como que qué voy a hacer con mi vida, para dónde va, entonces ellos como que no tienen claro su campo laboral ni lo que pueden hacer. Yo iba a preguntarte como, bueno, vos estudiaste esto por gusto, porque te encarretaste y eso, pero si alguien te pregunta alguna justificación de por qué estudiar filosofía, ¿qué habría ahí dentro de la carrera o más allá después de la carrera? No, ¿por qué estudiar filosofía? Porque de cierta forma la filosofía se vuelve un estilo de vida. O sea, no es solamente yo llegar, ponerme a leer autores, manejarlos, sino que en la medida en que usted va leyendo los autores, usted los va interiorizando. Y hay un asunto muy, muy interesante con la filosofía, es que la filosofía le ayuda a usted a entender muchos aspectos de la realidad de una manera muy general. O sea, no es solamente como el espaciecito, sino que usted ya tiene una capacidad para hacer análisis más profundos, más amplios. Hay filósofos que te dan a dar respuesta a muchas situaciones, muchas veces para resolver preguntas internas, es muy útil, pero es más que sobre lo profesional, porque sobre lo profesional hay un campo de acción amplio. O sea, está dentro del campo de la educación, está dentro del campo de los proyectos. Ahora, por ejemplo, los filósofos se volvieron muy interesantes para el diseño de historias en videojuegos. Vea, no sabía. Incluso, pues no lo diría porque después me canto la historia ahora encima. Pero se busca mucho los filósofos justamente para eso. Entonces la gente no tiene como el campo de acción, o no tiene claro cuál es el campo de acción. Pero más allá de eso es estudiarlo por gusto. Y yo digo, si a usted algo le gusta y lo estudia por gusto, el resto viene después. Eso es verdad. Me ponga como a pensar si esto me da plata o no, ahí se queda. Mencionaste algo que me generó otra pregunta, como que llega un punto en el que no solo manejar autores y todo esto, como todo el que estudia filosofía o todo el que le gusta la filosofía se vuelve un autor también, porque como que siempre se mencionan a estos filósofos
de antes o a nombres ya como muy grandes, Pero ¿cómo así que se vuelven autor? o sea, también escribe, o sea, estudiar filosofía también va de la mano de ustedes mismos escribir y sacar sus propias Pues conclusiones. normalmente yo tuve un profesor de filosofía que decía que un filósofo que sabía hacer, leer y escribir. Ok. Obviamente, pues usted va a sacar su producción. Ujú. Lo que pasa es que ya que usted se convierta en un autor reconocido, eso ya depende de muchas cosas. Primero, la calidad de su trabajo. Y hay que reconocer que la gente que es reconocida, pues tiene trabajos de muy buena calidad. Sí. Y lo segundo, lo dedicado que usted esté para generar nuevos productos. Eso pasa sobre todo con los que trabajan en investigación, docencia universitaria, que les dan tiempo también como para producción. Pero sí, usted también se puede volver un autor. Ok, sí. Se vuelve complicado. No, que todo se basa siempre de alguien atrás. No, o no necesariamente. Sí, decir que usted tiene una idea original es muy complicado. Por ejemplo, eso es muy común cuando la gente hace proyectos de investigación. Entonces dicen, ay, yo tengo una idea original, yo estoy pensando en esto. Entonces dicen, nadie pensó en eso. Y uno lo primero que hace en investigaciones es decirles, hagan una búsqueda, llama el estado del arte. Entonces hagan una búsqueda en bases de datos sobre el tema. Coja las categorías y haga la búsqueda. Y salen un montón de trabajos. Cuando salen se dan cuenta que no fueron los únicos. Pero su trabajo sí puede ser el único. O sea, puede trabajar el mismo tema, pero lo puede trabajar de una manera distinta, con un enfoque distinto, en un lugar distinto, con población distinta. Ok. O sea que, bueno, entonces como que ya para ser más alejados como de estos autores, estaríamos hablando como de perspectivas y también de que la filosofía también hace un trabajo social, como Sí. de cierta manera, sí. Sí. Pero ¿a qué se refiere con social? Es que en sí como que la filosofía busca también transmitir estos conocimientos o estas conclusiones que se hacen en estos grupos de investigación o de manera personal, o simplemente esos conocimientos son para el propio individuo, como... La idea de la filosofía es que tuviera buena difusión. Ujú. De hecho, por ejemplo, la idea de un programa así sería muy bueno desde un ejercicio filosófico. Hay un filósofo argentino, pues sí, no sé si va a pronunciar bien el apellido, se llama Darío Stanraiver. Es un filósofo argentino. Y este man tiene el canal de YouTube y en su momento tenía un programa en el canal Encuentro. A muchos no les gusta, pues, muchos que estudian filosofía no les gusta porque los filósofos también somos muy... Es que estudiamos filosofía, somos a veces muy perecosos como para hablar de autores. Pero que hay que valorarle a Darío que el tipo está haciendo un ejercicio de difusión de la filosofía y tiene un programa que se llama Filosofía Martillazos o Filosofía en la Calle. Mentira, la verdad, Filosofía Martillazos. Y hacía programas de filosofía en la calle. Entonces es una propuesta muy bacana porque lo que hace el hombre es salir a una biblioteca o a un parque o a un lugar público y en ese lugar él empieza a tratar temas. Entonces empieza a hablar de Kant o empieza a hablar sobre teoría del conocimiento y la gente ya lo empieza a escuchar y eso sería bueno en esta época. Yo no sé, por ejemplo, acá en esta ciudad qué tanto público tendría. Yo siento que sería un público muy objetivo, pero sí se podría hacer un asunto de difusión por canales, por TikTok. Entonces sería muy interesante hacerlo y sería muy útil porque yo siento que a la gente le gusta, hay gente que lo busca, hay gente que está esperando cosas distintas, entonces sería una buena alternativa. Es que yo creo que es como todo, pues como hay gente que sabe explicar las cosas y sabe llegar a la gente, entonces yo creo que también tiene que ser el tipo de persona, porque es que si nos encontramos con el típico, no sé, yo sé que es muy normal, pues el típico profesor de matemáticas o de física del colegio que explica y entiende en 2 o 3. O sea, Es que ahí va la pedagogía más que todo, como llegar. Julio profe, pero dentro de la filosofía y que pues pueda llegar a hacer esas cosas. O lo muy complicado. No, lo que pasa es que eso depende de la personalidad y de la manera. Lo que pasa es que yo no me meto con la forma de enseñar de los otros profesores porque eso depende también, como de cómo aprendió uno a enseñar, cómo cree que uno es la mejor manera, depende mucho de la personalidad y depende mucho de la intención que uno tenga. Entonces yo, por ejemplo, aprendí en la educación a no categorizar quién es un profesor bueno o quién no es un profesor bueno, porque pues yo digo, si hay un profesor muy tradicional, que empieza, que prepara sus clases y que se pega al tablero, pues yo siento que él está haciendo algo bueno. Sí. Pero
puede pasar que a algunos estudiantes no les llegue, como hay otros estudiantes que el profesor, que es muy creativo, no les llegue. De hecho, hablaba con alguien esta semana de eso, y él decía, a mí no me gustaba cuando en el bachillerato el profesor me ponía a hacer actividades, ni empezaba a generar otras propuestas de clase. A mí me gustaba el profesor que se ponía a escribir en el tablero y yo sentarme ahí y escucharlo, y yo aprendo mejor así, y me va mejor así. Entonces depende también como los gustos de cada quien. Hay gente que le gusta más el profesor que está así, como hay otros que nos gusta otro tipo de profesores. No lo he pensado así. Aquí como yéndome por otro lado, sin irme tan lejos, sino que me generan muchas preguntas a la par, y es como mencionas ahorita un autor argentino. Bueno, vamos a hablar de paranormal, pero yo quiero hacer como esta parte, sí. Como que me genera mucha curiosidad porque en todo lo que es el arte, la matemática, la filosofía, siempre termina siendo como miradas muy, ¿cómo se le dice esto? Eurocentristas, como autores de por allá, como de pronto qué es lo que ha pasado o qué pasó aquí en Latinoamérica o en Colombia que tú puedas mencionar de pronto. Me parece como... Pues es un curso de un semestre. Vea, sí. ¿Qué pasa? Sí, es verdad. Normalmente la difusión de la filosofía es una difusión que empieza desde Europa. Si usted coge un libro de filosofía, normalmente las propuestas, uno otra vez trabaja con editoriales. Entonces usted mira las propuestas de las editoriales siempre es filosofía europea. Entonces filosofía griega, la filosofía medieval, moderna, contemporánea, y todos los autores son autores europeos. La mayoría pues. En Latinoamérica aparece lo que es, pues eso es una discusión. La discusión que existe es si aquí hay filosofía latinoamericana o aquí hay pensamiento latinoamericano. ¿Por qué? Por ese problema. Porque yo puedo decir, yo soy una persona que hace filosofía en Latinoamérica, pero yo realmente soy autónomo y realmente yo tengo alguna novedad en lo que voy a decir, o siempre me voy a basar en los filósofos europeos. Algunos van a decir que no. Y esa es la discusión que hay. Entonces normalmente la discusión que hay en Latinoamérica es nosotros si hacemos realmente filosofía, si tenemos pensamiento o tenemos pensamiento filosófico, y si hacemos filosofía, ¿qué tipo de filosofía hacemos? Entonces normalmente lo que se dice es que se hace una filosofía en situación o una filosofía situada de acuerdo a los problemas que nosotros tenemos, y nosotros tenemos muchos problemas. O sea, empieza por ejemplo en términos históricos. Hay un asunto que en filosofía latinoamericana se trabaja desde lo que es la lógica centroperiferia, o sea, países desarrollados, entre comillas, versus los países no desarrollados, y cómo nosotros nos convertimos como en el proveedor de esos países desarrollados, y por qué nosotros no podemos desarrollarnos. Y eso tiene un montón de historias. Entonces eso implicaría pensar, por ejemplo, algo que se dio, que se llamó la controversia de Valladolid, que fue una controversia entre un fray que llamaba Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, que se hizo en Europa, porque estaban discutiendo si los indios realmente tenían alma. Entonces Fray Bartolomé decía que sí, porque él estaba aquí en América, mientras que Ginés de Sepúlveda decía que no. Y empezar a mirar un montón de autores que la gente normalmente no lee. Entonces aquí está Leopoldo Sea, Salazar Bondí, que es un autor peruano, mexicano, Leopoldo Sea, está Sor Juana Inés de la Cruz, acá en Colombia, por ejemplo, está Fernando González, no, hay muchos autores, pero eso está anclado a lógicas universitarias, cómo surge la filosofía en estricto sentido, cuando surgen las facultades de filosofía en las ciudades, cuando se empieza a generar la filosofía desde un ámbito académico y la discusión se empieza a generar. Entonces aquí se dice, sí se hace filosofía, pero otros van a decir, no, aquí se hace pensamiento latinoamericano, y otros van a decir en qué contexto se hace, en dónde inicia, cómo se genera y sobre qué se trabaja. Entonces uno dice, aquí se trabaja una filosofía situada en términos de situaciones, pero a partir de nuestra realidad. ¿Quién dice eso? ¿Qué es que es un pensamiento? No, pueden haber muchos autores. Por ejemplo, Salazar Bondí, Salazar Bondí, que es un autor peruano, él dice que nosotros como tal no tenemos como la estructura en términos intelectuales como para hacer realmente filosofía. Pues por no tener la evolución que ha tenido Europa desde los griegos, sí. ¿O qué? Mientras que Leopoldo Sea hace, sí, nosotros sí lo podemos hacer a partir de nuestras realidades, de nuestras situaciones.
Y aparece un montón de discusiones también, o sea, y no solamente eso, es que nosotros también tenemos una historia. Por ejemplo, Simón Bolívar, bueno, Simón Bolívar va a trabajar el proyecto latinoamericano, el proyecto americano. Él se trae un montón de ideas ilustradas de Europa. Entonces, ¿qué está diciendo? Para nosotros poder ser independientes, pues tenemos que ser seres ilustrados. ¿Y qué ser seres ilustrados? Ser seres ilustrados es pensar por nosotros mismos. Y tienen que ser tanto los gobernantes como los ciudadanos. Y eso empezó a generar también una discusión. Entonces la discusión con Simón Bolívar, con Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, todo lo relacionado con la estructura y cómo vamos a generar una América unida, todo eso tiene una fundamentación filosófica muy interesante. Lo que pasa es que yo sí siento que a veces en aras de ser tan puristas, tampoco valoramos lo que nosotros hacemos. Listo. Bueno, eso realmente sí es un semestre ahí No, para ver. Ya como otra pregunta que ya quería hacer también, que la mencionaron ahorita, es que yo no sé, estoy todo inquieto ahí. Bueno, a ver. Es como también, ¿qué opinas tú o cómo ves esa transformación del estereotipo del filósofo? Como que, bueno, si uno menciona filósofos de antes, se ven como ciertas figuras. Ahora no mencionarle a alguien que alguien es filósofo, es como mucha gente lo ve como algo malo. O sea, hablando muy en generalidades, que la gente tiene una percepción de eso no sirve para nada, o son hippies necesariamente todos. Hay una generalidad muy en torno al que estudia filosofía. Los estereotipos que hablamos. Sí, como... Eso tiene que ver con una división que hay entre lo que llaman ciencias exactas y lo que llamemos ciencias humanas, aunque yo siento que las dos son ciencias humanas. Y eso se ve incluso en la estructura de la universidad. Sí. Si usted entra a la Universidad de Antioquia por Barranquilla, por este lado están todas las ingenierías, matemáticas. Si usted entra por este lado está educación, ciencia política, está economía, y por ahí atrás, al lado del aeropuerto, está artes. Casualmente. Está por ahí arte, ¿cierto? Cierto. Acuérdate que usted me va a dar un guaro cada vez que diga cierto. Entonces, tráigalo. Cierto. Cierto. Entonces, eso empieza desde ahí. Eso tiene que ver con la concepción que hay de lo que es realmente útil y lo que no es realmente útil. Es decir, ahora a los muchachos les dicen, usted estudie algo que sea útil. Y eso tenía mucho que ver, y eso es muy propio de los antepasados también, porque le decían, yo necesito un médico, un abogado. Antes era un cura también. Que eso es lo que le va a servir y le va a ayudar, y no estamos diciendo que no sea. Pero hay otras profesiones que también, sino que son profesiones de nicho, o sea, son carreras de nicho. Es decir, lo estudia más poquitica gente, pero no significa que no tengan las mismas posibilidades que las otras profesiones. De hecho, yo tuve un compañero que es ingeniero y empezó a estudiar la maestría en filosofía porque él se dio cuenta que muchos de los problemas en ingenierías no eran problemas por conocimientos matemáticos, sino que eran problemas éticos. Okay. Por ejemplo, lo que pasó con este edificio con el Space, eso no es un problema de conocimiento, porque esos ingenieros son muy tesos y tenían muy bien el cálculo. ¿El problema cuál fue? Que empezaron a calcular y a decir, bueno, podemos quitarle material a esto para ahorrar costos, quién sabe qué pasa con ese dinero, y vea lo que pasó con ese edificio. Entonces ahí es donde entra la filosofía. O sea, el problema no es tanto el asunto del conocimiento en términos específicos, sino el actuar de la persona. Ahora, ¿qué pasa con la filosofía? ¿Por qué se le da mala fama a la filosofía? Pues no sé, o sea, primero la filosofía parece como la madre de todas las ciencias, de ella surge todo, sino que se empezaron a generar ese tipo de estereotipos, pues como le dicen ahora, y se empezó a pensar que el filósofo era un loco que vivía embriagado, ¿cierto? Pensando a toda hora, pues como la nebulosa, y eso no siempre es así. Sí. Pero tuvieron mucho que ver algunas corrientes filosóficas con eso. En parte, bueno, yo me estoy arriesgando acá, o si lo escucha algún filósofo, pero en parte los nadaístas, por ejemplo, funcionaban de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La filosofía ahora, la gente la ve así porque la gente no conoce filósofos. Ok. O sea, la gente no tiene contacto con un filósofo profesional
real. Muchas veces se dan cuenta es que un muchacho está estudiando filosofía. Cuando usted está empezando a estudiar filosofía, los primeros semestres usted es lo más empeliculado de esta vida, a usted no le sirve nada, usted cree que lo sabe todo, para usted todo el mundo es bruto. Entonces muchas veces, pero eso es un proceso como de madurez. Hay unos que no, tampoco te puedo generalizar, pero en la medida en que usted se va profesionalizando, pues usted se va encontrando que, como en todas las carreras, tienen un campo de acción. Hay profesionales en filosofía muy buenos, muy serios, que hacen su trabajo muy bien y que encuentran un espectro laboral muy amplio, pero más allá es, en la medida en que usted esté apasionado con lo que hace, pues usted le va a ir bien y se va a mover en lo que a usted le gusta. Es eso. ¿Qué crees que eso de pronto puede cambiar en los próximos años? ¿No esa idea? Ni va a cambiar, ni creo que nos interese mucho que cambie eso. O sea, porque eso es más como producto del desconocimiento. O sea, la gente, cuando usted mira en redes sociales, carreras en los que alguien se morirá de hambre, entonces ponen filosofía, sociología, justo las dos carreras que yo estudié pegan, ciencia política, música, a mí que me gusta la música, y eso no es verdad. Eso depende es cómo se maneje dentro del campo profesional. Sí. Y hay situaciones, yo también conozco profesionales que han estudiado administración, otro tipo de carrera, están varados. Entonces eso tiene muchos factores, pues no es solamente que usted estudie esa carrera o estudie otra. Sí, eso es verdad, pues no hay, es que ninguna carrera se le da seguridad de algo. Mano, la verdad es que no hay trabajo para nadie. Esa es la... Monten un negocio. Sí, ¿sabes? Sea su propio jefe. Yo creo No. ya... Ese discurso del coach, no, sí, eso es muy peligroso. Sí, eso es... Uy, yo no me metí en un Nosotros coach. nuestros propios jefes nada más poder. Sí. No, eso es... Hay un positivismo tóxico por ahí plantado con esos coaches que me da mucho miedo, pero... Sí. Sin tocar más de tema, como ya la última que tenía así respecto a esto, si tenés de pronto alguna conclusión, no sé, personal o por compañeros relacionados al dedicarse a la filosofía y la salud mental, porque siento que, bueno, son cosas que llaman mucho al debate interno, al debate con otras personas, a la lectura, muchas cosas, y es como un llamado al sobrepensar, como nunca llegó un momento de inflexión con esto. El que se tome en serio la filosofía, pues no mentiras, esto, lo que pasa es que me estoy metiendo con algo que a mí no me corresponde porque yo ni soy psicólogo ni psiquiatra. Sí, no, yo... Sí, entonces, pero yo voy a decirlo desde lo que yo creería, de que se tome en serio la filosofía, pero como lo que lo entendían los griegos. Hay un autor que se llama Pierre Hadot, que habla de ejercicios espirituales. Entonces estamos hablando de la filosofía como algo que se vuelve práctico. Ok. Tendría que tener una muy buena salud mental. ¿Por qué? Vamos a dar por ejemplo de Séneca. Séneca es un autor que a mí me gusta mucho trabajarlo en clase, pues en el colegio, porque es un autor que está dentro de una escuela, pues que es una escuela griega, aunque él es romano, que es el estoicismo. Entonces, cuando hablamos del estoicismo, si vos vas a encontrar lo que está escribiendo Séneca, vas a encontrar sobre la tranquilidad del alma, o el epicureísmo. Por ejemplo, usted lee a Epicuro y usted va a entender con Epicuro que usted por qué se va, por ejemplo, a preocupar de la muerte. Yo por qué me preocupo de la muerte. Si mientras estoy vivo nada tiene que ver conmigo, cuando estoy muerto tampoco. O sea, ahí no hay... O el pensar, por ejemplo, en los tipos de placeres. Los griegos son muy equilibrados, entonces ellos van a decir, tiene que existir un punto medio, el punto medio es la virtud. Y la virtud que es un punto que no esté ni en el exceso ni en el defecto. O sea, equilíbrese, esté tranquilo. O Séneca que dice, rico no es el que mucho tiene, sino el que poco necesita. Entonces él está diciendo, pues ¿para qué se va a poner a conseguir cosas? Se va a matar solamente para estar demostrando a los demás. No, viva bien con lo poco que tiene, que sea feliz con lo que tiene, pero no es tampoco decir, porque cuando yo digo esto me dicen, ay, pero es que son muy, ¿cómo es que dicen ellos? Es que se me va la palabra. Que buscando mucho la simpleza o... Pero como que... ¿Reduccionistas o qué? Algo así, pero se me va la palabra, pero no es la palabra. No es eso. Sino que hay momentos en la vida en que usted va a tener ciertas posibilidades, hay otras en que no. Pero estás vivo. Entonces viva feliz con lo que tiene en su momento.
Y estamos en tiempos donde la gente le da más importancia a matarse por conseguir cosas que nunca realmente va a disfrutar o va... Eso es una discusión muy buena de posmodernos. Por ejemplo, Lipovetsky, Sigmund Bauman hablan mucho del consumo. Bauman habla mucho de la sociedad del consumo. Entonces, esta no es una sociedad, por ejemplo, productora. Por ejemplo, los abuelos de nosotros Sí. eran más productores. O sea, vamos a trabajar, vamos a generar, vamos a ponernos en acción. Esta sociedad no es una sociedad productora, es una sociedad consumidora. Y es una sociedad consumidora y muchos quieren consumir de manera muy fácil. Entonces quieren conseguir la plata fácil. No voy acá en Medellín. Y eso es muy complicado. Entonces, cada quien verá qué hace con su vida, ¿cierto? Lo que pasa es que la vida sí también le va enseñando a uno y se termina estrellando. No sé, eso es un tema complicadito de abordar. Eso daría para un programa. Sí, literal. Porque es que ahí entran demasiadas cosas. Sí. Bueno, ya me acabaron las preguntas que tenía así. No es que nos ponemos a hablar de filosofía, ya que entramos en muchos otros campos. Sí. Y se puede dar otro episodio después de eso. Si Pero se bueno. anima. Sí. Bueno. Lo podemos abordar en lo que estamos, aprovechando que estamos en Halloween, prácticamente. Halloween. A ver qué es lo que vamos a hablar de Halloween. Bueno, yo le hacía una pregunta a usted, que era si la filosofía podía abordar lo sobrenatural, y usted me decía pues que no. Pero ¿Cierto? lo que llaman fenómenos paranormales, no. ¿Por qué no puede hacer eso? O sea, si realmente hay como un porqué. Primero No. porque es que los fenómenos paranormales se salen, esto va a ser muy kantiano, se salen de dos categorías que son espacio-tiempo. Sí. Entonces, lo que se sale de espacio-tiempo, en términos, llamémoslo filosóficos y científicos, eso no se puede comprender. La filosofía no se ocupa de eso. O sea, la filosofía se va a ocupar de los primeros principios, de las causas últimas. Eso tiene que ver con la explicación de la realidad, del sentido de las cosas, de dónde proviene todo, preguntas relacionadas con el conocimiento humano, preguntas relacionadas con la ética, preguntas relacionadas con la belleza. O sea, hay un montón de preguntas de las que se ocupa la filosofía, pero son preguntas que están dentro del marco, llamémoslo, del conocimiento. Como lo más tangible, por así decirlo. Eso ya vuelve como más abstracto o No, no. Y también hay asuntos intangibles, pero es que lo que pasa es que cuando hablamos de intangible no estamos hablando de paranormal. Porque es que lo paranormal, uno habla de lo paranormal es a partir de experiencias que ha tenido. Sí. Pero eso ni se puede comprobar, ni se puede verificar, ni se puede explicar. Pues uno dice, me pasó esto. ¿Usted cómo explica eso? Usted no puede decir, ¿será que yo me lo representé y no me di cuenta? ¿O será que yo de pronto estuve representándome miedos que tengo? ¿O será que de pronto... Pues como uno muchas veces hace tratando de llegar a una conclusión lógica o científica, pues como para no... Pues uno a veces pasa que escucha un ruido, le pasa tal situación, uno es como, no, tuvo que haber sido tal cosa o... Por ejemplo, tal los cosa. ruidos. Hay las casas viejas que son hechas de madera, truenan mucho. Entonces nos dicen, ay, no, hay una bruja en el techo. No hay una bruja en el techo. La madera está tronando. Y eso va a depender, pues suena. Y eso va a depender de si está haciendo frío, si está haciendo calor. Claro, todo se de muchos dilata, efectos, muchos efectos físicos. Entonces, o sea, por eso la filosofía no se va a ocupar de ese asunto. Que la filosofía pues no tiene nada que decir frente a eso. Yo tengo una pregunta antes de hacer otra pregunta. Ajá. ¿Qué es la metafísica? Uy, esa pregunta es muy difícil. Sí. Sí. Corchadora. Mucho. Empecemos con Aristóteles. ¿Listo? Ok. Aristóteles, cuando ya no está Aristóteles, había un discípulo de Aristóteles que se llamaba Andrónico de Rodas. Y Andrónico de Rodas empezó a organizar todos los trabajos de Aristóteles. Cuando llega el libro de física, llega otro libro que habla de la esencia, que habla de la sustancia, que habla de materia y forma, que habla de los accidentes, y él no sabía cómo definirlo. Entonces lo que hace es
este libro, no sé cómo se llama, está después de los libros de física, se va a llamar metafísica. Entonces aparece la definición de lo que está trabajando Aristóteles como metafísica. Cuando se trabaja metafísica, trabajar metafísica se va a ocupar justamente de esos temas. Se va a trabajar de la pregunta por el ser, ¿qué es el ser? Por ejemplo, hay una discusión entre dos filósofos que es Parménides y Heráclito. Entonces acuérdense que Heráclito decía, todo está en un constante devenir, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y Parménides dice, no, el ser es y el no ser no es. Y es imposible que el ser sea y no sea, es decir, es imposible que el ser se esté cambiando. Sí. Y ese tipo de discusiones entran dentro de esa gran categoría. Entonces va a decir, el ser es uno, eterno, inmutable, infinito, inmóvil. ¿Por qué el ser es uno? Porque si hubiesen 2 seres, daría espacio a la nada o el no ser, la nada no se puede pensar, por lo tanto no existe, por lo tanto es imposible. Y empieza una discusión que va a decir, finalmente el ser y el pensar son una y la misma cosa. Después llega Platón y va a hablar del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Aristóteles entonces va a empezar a decir que la sustancia es lo que subyace, lo que está debajo de las cosas, que es la esencia, lo que hace que una cosa sea una cosa y no sea otra, de que están hechas las cosas, de materia y forma, que la forma es la que contiene la esencia. Entonces es una discusión muy amplia, que muy buena la pregunta, porque la gente suele creer que metafísica tiene que ver con fenómenos paranormales o con otro tipo de cosas que personas manejan como brujería o cualquiera, no tienen nada que ver. La filosofía se va a ocupar, son de otros asuntos y eso no tiene nada que ver con la filosofía. Bueno, justamente por eso hacía la pregunta, no quería decir una barrabasada sin saber bien qué sí, eso hay que hacer la precisión, porque si no empezamos con Aristóteles y empieza a explicar la realidad. De hecho, Aristóteles es una cajita de herramientas para explicar la realidad. Ok, entonces como que se podría decir que dentro de la filosofía no se abarca nada como tal, como, digámoslo así, hablando ya de cosas divinas que también van de la mano de lo paranormal, o sea, de, no sé, un fantasma se define como una persona que se murió y está ahí. O sea, como que no hay un más allá dentro de la filosofía, como si solo se dice la muerte y chao. Esa pregunta está buena. Eso depende del filósofo. Pero Sartre dice, si me acuerdo la cita es, antes de nacer no somos nada, después de morir no somos nada. La vida es un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia. O sea, ¿qué está diciendo? Pues, sí, quitándole la dudosa importancia, porque sí me parece importante, está diciendo, antes de nacer, después de morir tampoco. Epicuro también lo va a decir, lo que les decía ahora. O sea, ¿yo por qué me preocupo de la muerte? Mientras estoy vivo, es eso, estoy vivo, la muerte no tiene nada que ver conmigo. Cuando estoy muerto, no hay nada. Entonces, ¿para qué me preocupo de eso? De pronto me puedo explicar de la parte instintiva, pues no, como... ¿Cómo qué? La parte del animal que uno dice, puta, estoy vivo y siempre estoy como yéndome a esos instintos de supervivencia más primitivos, puede ser, ¿no? O sea, tenerle miedo a la muerte es como algo muy instintivo, algo... Ah, sí. Pero ahora no todos piensan así. San Agustín, hay filósofos cristianos. Entonces San Agustín sí va a hablar de la ciudad terrena, de la ciudad de Dios, justamente basado en Platón, que Platón va a decir, hay un mundo sensible en el que todo puede estar cambiando, mientras que hay un mundo ideal de los arquetipos. Nosotros estamos aquí de manera pasajera, el cuerpo es como el faro del alma, o sea, el cual el alma se manifiesta. Entonces hay una división, pero esa dualidad empieza con los pitagóricos, con Platón, pero finalmente, pues, digamos, uno lo hace por fe, ¿cierto? Porque el cristianismo dice, si yo no creo en la resurrección, si yo no creo que hay un más allá, entonces en vano es... Esa es otra cosa que yo cuestiono mucho, pues, por ejemplo, hablando ya de filósofos, no sé, desde su punto de vista, no sé qué tan cristiano sea usted, no, o qué tan creyente, no sé, pues qué tan influyente ve que de pronto, pues, coger religión o creencias afecten de pronto la filosofía, lo que se venía pensando. O antes amplía más como... Antes lo amplía, de hecho uno puede estudiar el fenómeno religioso. Y ahí viene algo
Eso puede estar muy ligado pues como a todo eso también. Sí, lo voy a decir así. Por ejemplo, hay un fenomenólogo que se llama Jean-Luc Marion, creo que sí. Y él habla en la fenomenología, él habla, o sea, lo va a interpretar, Sí. para hacerlo simple. Él habla del fenómeno simple y del fenómeno saturado. El fenómeno simple es un fenómeno que tiene una intención. Ujú. ¿Qué es la intención? Es que yo sé para qué es este vaso. Sí. Eso es un fenómeno simple. ¿Qué es un fenómeno? Algo que se me presenta a mi conciencia. Es algo. Entonces, ¿qué pasa con un vaso? Es un fenómeno simple porque yo sé que un vaso sirve para poner un líquido y para tomar en el vaso. Entonces, esto se da por intención. Sí. Ok. Y hay otros fenómenos que se dan por intuición. Todo lo saturado. El saturado, el fenómeno saturado. Entonces, el fenómeno saturado, un fenómeno saturado, ¿qué sería? Hablemos de su abuela, de mi mamá, ¿cierto? De su bisabuela. Y es la experiencia que, por ejemplo, ellas tienen cuando están en la Eucaristía. Entonces, mi mamá va a la Eucaristía, ella va a misa, y entonces ella siente la presencia de Dios. A ella la Eucaristía la reconforta. A ella la Eucaristía, para ella la Eucaristía es algo que la llena de vida. Y ella siente ahí la presencia de Dios. Ujú. Entonces ahí es donde usted también aprende a no meterse con la fe de la gente. Ujú. Pero tiene que ser algo muy sano, porque ya voy a hablar de lo otro. Porque si usted habla de la fe como fenómenos saturados, yo puedo sentir la presencia de Dios. ¿Lo puedo explicar? No. ¿Cómo lo sentí? Fue mi experiencia espiritual. Como un fenómeno saturado. Ahí usted no tiene nada que decir. Eso, por ejemplo, no puede, desde la ignorancia de uno, no sé, de pronto son cosas muy inculcadas y que se pueden explicar de esa manera. O sea, nosotros, usted va a la iglesia, usted siente a Dios y todo el mundo está como en ese aura, en ese ambiente, y son cosas que se han sido traspasando generación en generación en generación. Tiene que ver porque... pues, bueno, esperemos que esto no lo vea mucha gente. Se puso Además, interesante. viral. Puede ser. Vea, ¿qué pasa? Por ejemplo... Pues de- lo bacano va a ser dos cosas. O sea, Usted nos tumba el podcast o lo sube. no, o sea, dentro del catolicismo Sí. hay expresiones. Ujú. O sea, dentro de la iglesia hay expresiones. Hay expresiones muy sanas. Las expresiones muy sanas es que hay gente que tiene una espiritualidad muy sana. Hay sacerdotes que enseñan una espiritualidad muy sana. Ujú. Es decir, hay sacerdotes que dicen el centro de la Eucaristía, y la gente aprende a llevar su espiritualidad sin fanatismos. Otra cosa es el fanatismo. Ujú. Y el fanatismo está en todas las religiones. Pues Incluso se puede ver en muchos lados, de los aspectos Claro. deportivos, políticos. en todo. El problema son los fanatismos. Ok. Incluso mi esposa tiene un sobrino que es pastor, creo que es una iglesia pentecostal. Es muy racional. Ajá. Entonces maneja también una fe sana. Ujú. Entonces usted lo ve, o sea, eso va dependiendo, es cómo cada persona dentro de su creencia, dentro de su religión, maneje la espiritualidad. ¿Cuál es el problema con la espiritualidad? Los fanatismos. Lo mismo que en política. ¿Cuál es el problema? Los fanatismos. El problema no es que usted sea de izquierda o de derecha. El problema es que usted se vuelve un fanático de izquierda o se vuelve un fanático de derecha. Lo mismo en la religión. Si usted se vuelve un fanático, eso se vuelve muy poco sano. Es muy tóxico. Entonces, Usted va a estar en constante debate con la... Es que ni siquiera va a ser un debate, es un ¿cuál debate? conflicto Yo- con la otra persona. Yo aprendí a irme. Va una anécdota. Cuando nace mi segundo hijo, yo estaba esperando en la clínica a que saliera. O sea, Diana ya lo había tenido, Miguelito. Sí. Y yo me acuerdo que yo estaba en la cafetería y había una señora muy bien vestida. No era un fantasma, que no sé. Entonces, una señora muy bien vestida. Entonces, cuando yo estaba ahí con ella, pues ella me empezó a buscar conversación y me dijo yo qué hacía, me preguntó yo qué hacía y que yo qué estaba haciendo. Yo le dije, no, yo estoy esperando a mi segundo hijo, mi esposa lo acabo de tener. ¿Usted es casado? Y yo, sí. ¿Usted es católico? Y yo, sí. Qué bueno. ¿Y usted qué hace con su esposa los fines de semana? No voy a decir de qué comunidad de la iglesia católica es, porque se me viene todo encima. Yo le dije, no, con mi esposa hago muchas cosas. Yo un fin de semana a veces me voy a pasear con ella, voy a bailar. No, hacemos muchas cosas. ¿Bailar?
¿usted no sabe que bailar es pecado? Y yo, no. Pues primero no creo que sea pecado, y segundo no sabía que alguien lo considerara como pecado. Es que eso es obra del diablo, que no sé qué. Usted me va a decir a mí que algo que es arte, como la música y como la danza, va a ser obra del demonio. Eso es un nivel de fanatismo impresionante, empezando porque ¿qué entiende ella por el diablo? Todo lo que es divertido, pues sano, ¿no? Es bailar, es Y sano. cualquier otra cosa lo puede mencionar ahí. Claro. Pues. Y con mi esposa, es más, hasta yo puedo ir a bailar con una amiga. ¿Cuál es el problema? Con las mujeres de normal. O sea, es que es normal. Entonces, el problema son los fanatismos religiosos, y los fanatismos religiosos son muy dañinos, y yo siento que le hacen mucho daño a la gente. Entonces la gente tiene que aprender a... O sea, si va a manejar una espiritualidad, que maneje una espiritualidad seria, una espiritualidad sana, una espiritualidad que los ayude a ser más felices. Pero si una espiritualidad, pues usted vivir con miedo... Es que ni felices, tranquilos, algo Esa- que vamos a hablar tranquilo. mucho. Eso los dañan ellos mismos y también pues como que crean lo mismo, ideas o imagen, o una imagen a la misma iglesia o al mismo culto, por así decirlo. Y se ponen a decir en nombre de la iglesia cosas que la iglesia nunca dijo. Porque viene a partir de lo que se llama la religiosidad popular. Ujú. Por ejemplo, en Semana Santa hay cosas que los sacerdotes hacen porque se institucionalizó por religiosidad popular. Pero por ejemplo el Viernes Santo, el Vía Crucis, no está dentro de la liturgia. Ni las 7 palabras. No sabía eso. Hacía más como por presión, porque había una tradición eso. de voz a voz de ahí, esto es así. Y nosotros los antioqueños tenemos tradiciones, que es una, pues no es una tradición bonita, Ujú. pero que dentro de la liturgia no está. Ya se irá a pasear a Santa Marta. Ya cambió. Ya. Bueno, después Santa Marta es país para Ya. la costa. Bueno, yo aquí como yo voy a hablar desde el desconocimiento, como desde lo que busqué, y voy a mencionar un nombre que no sé si conozcas, un filósofo que se llama Charles Sanders Peirce, no sé, y es como un estadounidense. Y entonces yo veía que él estaba como muy interesado en lo extrasensorial e incluso en la telepatía, como viendo esas cosas. Dentro de lo extrasensorial irían estas cosas como sentir a Dios, por ejemplo, en la iglesia. ¿O a qué se referirían dentro de la filosofía contra lo extrasensorial? No, realmente no sé responder No. eso. Yo lo trabajaría más desde la fenomenología, pero no sabría contestar ok, eso. sí. Yo tampoco voy a avanzar porque no tengo mucha data, entonces solo No quería tengo- mencionarlo. No tengo criterios para eso. No sé, Listo. yo creo que puedo aclarar un poquito más como esa parte, Ujú. porque usted ya hemos hablado un poquito de eso antes. Era como, pues, qué tanto influye, pues, como nuestra percepción y la mente como para interpretar todo esto que consideramos paranormal y aterrador o sobrenatural. Pues, qué tanto, no sé, las emociones, los pensamientos, las experiencias, O más le estamos como ignorando algo y atribuyéndoselo a otra cosa, como... Es que, va, lo primero es, yo no sé si existe algo en otro lado. O sea, eso ninguno lo podemos decir. Porque yo tampoco puedo llegar y decir con arrogancia, no, no hay. ¿Qué? Pues, ahorita les o sea, cuento. el ejemplo anterior, pues la gente que cree en Dios no puede llegar y decir existe Dios porque sí. O... La experiencia es una experiencia muy íntima. Ujú. Sí. Lo que pasa es que también hay algo que viene por tradición. Entonces muchas cosas de las que nosotros conocemos vienen por tradición y vienen por tradición deformada. Por ejemplo, ¿qué es una bruja? Pues lo que tenemos considerado acá en Colombia es la típica mujer que hace, no sé si puede decir ataques en contra de una persona Hechizos. sí, hechizos con intenciones de ella misma o no sé, usted habló con la bruja para que me hiciera cosas. Entonces, Eso es lo que pues se conoce. Entonces, Y están píllese- en los árboles. píllese pueblitos como jardín. Ujú. Los pueblitos en jardín, en el techo, tenían unas puntas en las esquinas. ¿Y ustedes Ah, yo sabían no me he eso? fijado en eso. Fíjense en eso. Pues, pero son casas muy viejas, Sí, pues. la iglesia no está hecha así. No, la iglesia no, la iglesia eso de no. todas las casas. Entonces, tenían punta en las esquinas, que para que no me montaran las pararan. brujas. Pero la cosa... ¡Ay, sí! Sí, ahí Sí, sí, sí. digo. Sí, está tienen bien. puntas. Pero la concepción de la brujería viene más o menos del siglo XV, no sé si es de antes, con un librito que escribieron dos monjes dominicos, creo que se llama el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Y es un manual, Ajá. pues no es un manual de brujería, sino un manual de cómo tratar la brujería.
Lo que pasa con la brujería es que la brujería surge por algo que Michel Foucault trabaja en Historia de la Sexualidad, que él habla de la histerización del cuerpo femenino. O sea, Foucault habla de los anormales, lo que la gente considera los anormales. Dentro de eso está la histerización del cuerpo femenino, es decir, a la mujer se le vio como un cuerpo saturado de sexualidad. Entonces en aquella época pasaba lo mismo. Entonces, ¿a quién se le acusaba de bruja? Porque aunque también habían brujos. Se acusaba de brujería, por ejemplo, mujeres muy bellas. ¿Qué tenía que ver la belleza? Entonces tenía que ver con el pecado, tenía que ver con la sensualidad, ¿cierto? Tenía que ver con el deseo. Por ejemplo, aquellas mujeres que tuvieran conocimientos, por ejemplo, de medicinales, utilizar plantas para hacer medicinas, ¿cómo se llama eso? Bueno, infusiones, entonces brujería, porque iban en contra de lo que era la versión culta, porque eran las versiones populares. Habían cuidadoras que por las condiciones de la época se les morían los niños. Entonces no se les ocurría que era por las condiciones de higiene, ni por enfermedad, sino porque eso es culpa de usted que es bruja. Entonces se empieza a llamar brujo a cualquier cosa que ellos consideraban que iba en contra de lo normalizado. Y en ese momento también aparecía la iglesia, que la iglesia era la normalizadora en su época. Sí. Entonces aparece la Inquisición, aparecen los medios de punición y tortura. Y la brujería empieza o las brujas, o le llaman de las brujas, empieza a generarse desde ahí. Y usted encuentra, por ejemplo, en un cuento de los hermanos Grimm, la bruja deformada. Pero es como quisieron deformar la imagen femenina del conocimiento de las mujeres, de la belleza de las mujeres, de la importancia de las mujeres en la historia, en la imagen de una bruja. Entonces usted va a encontrar la bruja fea, con muchas verrugas, una nariz deformada, en una gran olla. El caldero así echando ojos de sapo. Tiene mucho que ver con esa historia. Entonces, es como un manual. Y aparece también lo que llaman los aquelarres, que ellas danzaban pues con el macho cabrío, con el diablo en un bosque. Pero aparecen justamente esas, se van creando. Y eso se va como asentando en la cultura y viene hasta ahora. Y todavía hay gente que dice, eso es así. Y así se imaginan las brujas. O sea que se podría decir que... No hay foticos de eso. De los pueblos, no hay que ir a Jardín otra vez. Buen paseo, pero como que se podría decir que muchas cosas también entonces han sido culpa de una tergiversación. De... Es que yo me atrevería incluso a decir de ficciones del pasado, como que sí. Muchas cosas realmente... Es que yo creo que si se pone uno también a ver... una compañera que estudió historia dice pues que lo que a uno le enseñan del colegio no tiene nada que ver con lo que realmente pasó, que es todo lo contrario. Y otra cosa que nos vende mucho, pues lo que se pero es que eso es la historia de los vencedores. ¿Qué? Más que lo que usted le enseña en el colegio es la historia de los vencedores. Sí, es una versión. Y otra cosa, lo que viene, los cuentos cambian demasiado la realidad. Y pues se presta ya mucho, pues las películas, las series, todo eso. Y uno viene con esa idea también de que todo es así, nada que ver. Vale, pongo otro caso. La posesión demoníaca. Entonces está El Exorcista. Bueno, todas las películas. Eso me da mucho miedo. Que a mí me han dado miedito. No, todavía. Hay películas que me quedo así. Yo creo que la veo ya normal, pues yo la veo chiquito, yo no. Pero eso tiene un impacto, pues... Es que como una estabilidad emocional de un impresionante. Entonces, acá en Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana, se hizo un estudio con varios profesionales. Aparecía un filósofo, aparecía un sacerdote muy formado acá en Medellín, muy teso, y otros tres que hicieron unos estudios sobre el fenómeno del exorcismo en Medellín. Está interesante. Pero entonces era mirar varios casos donde supuestamente había un exorcismo, donde había una posesión demoníaca. Hicieron ese tipo de estudios, yo después le doy los nombres, que los tengo aquí, sino que no los quiero dar públicos acá,
Sí, Por proteger la integridad Sí. del... No. Y se llegó a la conclusión de que los casos que habían de posesión eran más casos que no se tenían que tratar por parte de un religioso, sino que tenía que tratar de la psiquiatría. Entonces eso también tumba ese tipo de realidades, porque muchas veces iba a contar una cosa que no debía contar, pero Sin miedo al hace mucho éxito. es puro chisme, pero es más el asunto en términos de salud mental, es más lo relacionado en términos de salud emocional, que hace que se generen ciertas conductas que no son para nada sanas y que la gente las termina convirtiendo en esto es posesión demoníaca. No, eso no es posesión demoníaca. Usted no está bien, trátese, ¿cierto? Es eso. O sea que también eso iría como mucho de la mano, porque antes como que esta figura del cura era como la parte médica en los pueblos o en algunos lados. Ah, Como... eso y otra cosa, de pronto, pues la ciencia para eso, esa época, pues no sé, hablemos de siglos atrás, no estaba bien vista, no se trataba nunca la cabeza, pues como el estado del cerebro, y vio que pasan esas cosas y desde Sí. la ignorancia lo definían pues como desde ese punto, pues como que todo tenía que, y es otra cosa, pues todo estaba cogido bajo la iglesia católica en ese instante. Pero eso tiene dos versiones, porque en alguna época todo se psiquiatrizaba. Ok, sí. Entonces muchas veces, por ejemplo, los homosexuales se trataban como enfermos mentales y hoy sabemos que no. Eso es una opción. O sea, a alguien le gusta otra persona del mismo sexo. Normal. Pero antes decían es que son enfermos mentales. Y eso lo llamaban un poco la psiquiatrización del placer perverso. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con las conductas que nosotros tenemos. Socialización de la pedagogización de la sexualidad del niño. Los hombres orinamos parados, las mujeres orinan sentadas. Cuando nosotros también tenemos que orinar sentados para evitarnos problemas de próstata. Sí, es verdad. Tiene mucho que Que ver. pereza sentarse, pero... Sí. Entonces, tiene mucho que ver es que en algún momento se le trataba locos a muchas personas que no estaban locas. Entonces la psiquiatría se empezó a ocupar de cosas que no eran objetivas en su momento. También aparecía con la esterilización del cuerpo femenino. De hecho hay una película, no me acuerdo cómo se llama, es una señora que se le perdió el niño y ella va a denunciar, parece pues que sabían que se lo había llevado, pero ella va a denunciar que el niño se le perdió y en la denuncia lo que terminan a ellas tratándola, llevándola para un centro Ya sé. mental. No es una como corre o algo así. Yo no me acuerdo cómo se llama la película. Y eso era muy cómodo. Entonces había mujeres que tenían razón en muchas cosas, pero les trataba de locas. Ok. Ahora, pregúnteme a mí, ¿por qué existen exorcistas todavía dentro de la iglesia? No sé. ¿Cómo? Porque todavía hay sacerdotes, por ejemplo, que dedicados al exorcismo. ¿Por qué hay eso? No sé. Hay que traer un exorcista acá a dialogar eso. A dialogar eso. Sí, porque pues como ya tampoco se escuchan tantos casos como se podrían escuchar antes de exorcismos, como lo que más escucha uno son ficciones ya, pero Sí. realmente un caso real, uy, exorcizaron a mi primo, no. No. Porque no usted sé. encuentre pues una persona... entonces la anécdota es esta. Hace muchos años había supuestamente alguien poseído pues. Aclaro que lo que hice fue muy imprudente y no lo volvería a hacer, pero es que en esa época yo tenía 17, 18 años. Normal, la Sí, curiosidad. entonces un amigo me dijo, vamos a esa casa y para que miremos, es que tengo una vecina que supuestamente está poseída, y yo pues hagamos una cosa, yo me hago pasar de cura, que esto no me vaya a salir ahí, y le hacemos el exorcismo. Entonces yo me puse pues el alba, un single en el momento. Mero trole. Sí, y llevé agua normal pues. Entonces yo llegué a la sala y ahí mismo ella me vio, a mí mismo empezó a retorcer, tanto que me dio una patada en la rodilla. Ay, pucha. Y yo lo que hice fue que empecé pues como sí, salía ahí Satanás y ella empezó a retorcerse, pero con agua normal, ni siquiera pues como con la concepción que uno tiene que, yo sé que con agua bendita, yo empecé a echarle agua, sí, sal. Cuando al rato yo dije, ¿sabe qué? Esto es una farsa, usted no tiene nada, yo no soy cura, esta agua no es agua bendita,
haga un tratamiento médico. Miren, desde los 18 yo tenía más buena concepción. O sea, vaya al médico, trátese. Y cambio de una Claro, de actuar, pues, o qué. Toda la gente acá como así. Pero es como, ay, esto nos está diciendo a nosotros locos. No, pues está bien llevada y ustedes siguiéndoles. Después nos dimos cuenta, De que se está poseída. no, que era que estaba embarazada Ajá. del pelado y no quería que el muchacho la dejara. Entonces era como una manera de amarrarlo. Pues sí, yo creo que tampoco es la mejor manera. No. Uy, no. Está muy loquita. Pero miren, pues, pero eso. Sí, hasta donde escalan las cosas hay veces. Entonces, mira lo que pasa la gente por eso. En el podcast pasado hablamos de un caso, yo le conté como en el 2016 que quemaron como una pelada en un pueblo aquí de Antioquia, justamente que porque todo el mundo le empezó a achacar males a ella, y una era que una estaba embarazada y le achacó que ella sentía mal por ella, el otro que no sé qué por ella, como también de pronto, bueno, aquí pensándolo como eso de los exorcismos también puede ser una clase de placebo para algunas personas, como No, y se hizo mucho daño. De hecho, sí. ya hay historias probadas que hubo personas que lo único que hicieron fue hacerla sufrir. Entonces decían que están endemoniadas cuando no están endemoniadas y la sometieron a ese tipo de prácticas. Y será si te que- someten a eso, pues te enloquecen. ¿Será que de pronto esa gente del estado mental pues tan frágil o tan delicado pues que tienen, Se creen el mismo cuento de lo que se inventa pues para manipular Claro. a la gente. Sí. Ahora, si alguien me dice, ahora yo tampoco puedo decir, eso es lo que yo le estoy diciendo. O sea, uno puede hablar de esto, ¿cierto? Sí, sí. Pero hay situaciones donde uno dice, listo, y no tengo nada que decir. O sea, a mí me llega un exorcista aquí, mire, es esto, pues. Por ejemplo, eso, un caso como el de la película Exorcista, donde ya se monta el techo y todo eso, pues, y si eso fue verdad, pues tal cual se cuenta, pues no sé, uno ya puede decir como, o sea, que a este punto Pues la pregunta es, ¿eso sí fue verdad? Ahí está como nuevamente lo del principio. Para la filosofía necesita pruebas más que testimoniales. O sea, la filosofía no se va a ocupar de eso. No se va a ocupar de eso. Entonces, ahí es donde viene el asunto. Ahora, hay situaciones que a veces uno sí le pueden pasar y usted no explica por qué pasó. pues como, no sé, también uno se cuestiona. Yo, por ejemplo, no se preguntaba eso al profesor de filosofía, que pues, que por qué, de dónde viene pues la idea de que hubieran duendes, gnomos, centauros, pues todos esos personajes de mitología. Pues, no, yo en mi interior yo decía, pues eso tiene que venir de algún lado para que sea desde hace tantos años o la gente tenía una puta imaginación ya de tiempos. Tiene que ver con mitos, sí, tiene que ver mucho con mitos. Lo que pasa es que los mitos, por ejemplo en los griegos, Ellos sí usaban demasiado eso. los mitos, O de pronto es eso lo que pues viene desde el momento para explicar cosas que no se pueden o explicar sea, en el momento. eso, son verdades del alma, Ajá. lo que se llama así, verdades Sí. del alma. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito explicar por qué hay cambios en el clima. Entonces, yo voy a narrar una historia de una chica muy bella que se llama Perséfone y hay un tío que se enamora de ella, Hades, y se la lleva al inframundo. Y cuando ella intenta salir, se come la semilla de una granada y eso no permite que ella pueda estar otra vez con su madre, sino que tiene que estar una temporada acá y otra temporada allá. Entonces cuando está en el inframundo, estamos en invierno, cuando está aquí estamos en verano, los pajaritos cantan, las lunas se levantan, o sea, todo eso así. Pero eso va a explicar algo, no significa que sea mentira, era la verdad para ese pueblo en ese momento. Entonces, ¿qué explicaba, por ejemplo, Zeus? Y lo mismo en todas las culturas. Acá también pasa con los indígenas, pues que para explicar todos los fenómenos naturales tienen que crearse, inventarse dioses. Y miren lo que pasó aquí. Por ejemplo, cuando llega el catolicismo a América Latina, una de las formas de evangelizar o de hacer que los indios se convirtieran al catolicismo fue cambiar la imagen de Dios. Y lo hicieron con la custodia. ¿Ustedes han visto la custodia? No es ¿Saben qué es la custodia? No, pues yo yo- no sé. no es ese, como ese cetro. ¿Dónde está la hostia? Sí. Está que la es hostia en la pues, mitad.
que tiene unos rayos, Ujú, sí, Ah, sí, ok, sí. sí. Y Que los tiene- padres venían con eso. que ponen la bendición así. Ujú. Eso es la representación del dios sol. Entonces, ¿cuál fue la manera de evangelizar a los indígenas? Este es su dios. Mi dios es su dios. Es el dios sol. Si usted encuentra la custodia en otros países, es como la imagen de un castillito, pues tiene otra forma. Sí. Ujú. Pero en Latinoamérica se utilizó la figura del sol para evangelizar sobre las concepciones de la gente. No sabía ese dato. Manipulando la mente de los pobres. Digamos que sean estrategias didácticas. Sí. No sé. Estrategias de guerra. Ajá. Bueno, Están un poquito adelantados para los españoles para poder Sí. camellarlos, para poder Sí. camellarnos, la bueno, verdad. tengo que hacer menos mesas de reunión para ver cómo vamos a caerle a esta gente realmente. Eso todo, pues esa planeación de cómo traer una religión a otro lado es muy complejo. O sea, eso suena muy rápido dentro de la historia, como pasó aquí, nos metieron en esta región, pero eso debe ser un trabajo muy... No, eso fue una transición No, de muchos no, años. a ver. Eso sí, eso fue un trabajo muy fácil Sí, Sí. para ellos. Porque es que cuando vienen acá los españoles, pues imagínate uno bien tranquilo, culturas indígenas con una estructura política muy adelantada, que muchos van a decir que no, pues, porque aquí nosotros estamos muy colonizados, pero Pero tenían sí, la estructuras verdad. políticas muy adelantadas, tenían estructuras sociales muy bien constituidas, tenían ciudades muy bien constituidas, y ven que llega del mar unos seres que nunca habían visto, con unos trajes que nunca habían visto, con unas armas que nunca habían visto y con cosas que ellos nunca habían visto. Y lo que sucede acá es que fue una imposición. Ujú. Y hubo también una imposición por enfermedades. O sea, muchos pueblos indígenas acá se acabaron, fue por las enfermedades que traían los españoles. Mm. Entonces diezmaron las poblaciones. Entonces a los españoles quedó muy fácil llegar y venir y decir, vamos a imponer esta religión. Entonces la cultura indígena fue diezmada. Que ahí está la controversia de Valladolid otra vez. Entonces, ¿qué hace Fray Bartolomé de las Casas? Fray Bartolomé viene aquí a América, se da cuenta de las cosas horribles que se está haciendo con la población indígena en nombre de Dios y justamente denuncia dentro de la misma iglesia, esto no está bien. Entonces, para los españoles fue muy fácil. Imponer el catolicismo acaso fue muy, muy fácil. Y usted mire que a Norteamérica llegan ¿quiénes? Los ingleses, Los ingleses. los franceses. España, en Europa aparecía algo que llama la Reforma Protestante, en España se cerró, que llama la Contrarreforma. Ujú. ¿Qué religión hay en Norteamérica? ¿O qué religiones hay? Religiones protestantes. Entonces eso simplemente se va metiendo dentro de la cultura. Aunque ya llegaron más salvajes y extinguieron a la fuerza a todos los nativos. Ya. Buen Aunque dato. nosotros somos esa mezcla. Ujú. Acá sí se conservó un poquito lo que mucho me parece a mí, pues de lo Sí. que en cambio a Estados Unidos es difícil encontrar un nativo. Sí. Pero a mí para eso es lo bonito de Latinoamérica. Sí. La Porque diversidad. la diversidad. Porque usted aquí encuentra de todo. Y nosotros somos una mezcla de todo. Entonces viene la mezcla indígena, vienen los negros, vienen los No, españoles. Katherine se hizo esa cosa de la genética para ver de qué porcentaje pertenecía a ella. Sí, Hasta de África, de Arabia, Sí. griega. Era más española, sí había mucho Sí. español, pero después ya latina, después griega, árabe, yo creo que a veces de Marruecos, pues una cosa nosotros somos una mezcla de todo. increíble. Bueno, entonces podemos decir que somos más españoles que otra cosa. Bueno, yo creo que podemos... Cerrar. Si tienen alguna más pregunta, Yo ahí tengo otras preguntas. hágale. A ver, No sé, por ejemplo, retomando todo esto, todas las historias de terror, y hoy en día lo actual, las leyendas urbanas, y a pesar de que hay tanto conocimiento hoy en día, pues se supone que somos menos ignorantes, hay tanto conocimiento, pues tanto alcance de tantas cosas, porque se sigue viendo pues como estos efectos de que la gente siga creyendo tanto en esas cosas, pues como en lo paranormal y... porque hay cosas que pasan. Ujú.
Pues, por ejemplo, usted sabe que acá pasaron cosas. No sé qué tan, O sea, tan yo- al pendiente esté de eso, pero... Va, yo hablo simplemente de cosas que me pasaron a mí. Sí. Pero hubo una que es que yo tenía la prueba. O sea, con lo que voy a decir, voy a tumbar todo lo que dije en una hora. Pero, pero ¿qué pasa? Una vez yo estaba en la casa de mi suegra Ujú. y Luis Ángel, que estaba muy pequeñito, estaba jugando en el balcón. Yo lo que hice fue tomar una foto del balcón. Pues a Luis Ángel en el balcón. Ujú. Ya. Estábamos Luis Ángel y yo. Nadie más. Yo llegué a la casa cuando empecé a revisar la galería de fotos. Cuando en la foto una señora parada al lado de Luis Ángel. Pero una señora mayor. Sí. Como en esta posición parada mirándolo así. Yo mandé esa foto a la familia. Dije, ¿quién es esa señora? Nadie decía. Nadie. Mi suegra decía, de pronto yo estaba detrás del vidrio, porque eso tiene un vidrio, Sí. lo separa un vidrio de la sala, y era el reflejo. Pues, ¿cómo hacer un reflejo así? Y no puede ser un reflejo de enfrente porque quedaba la calle. Físicamente era imposible. Físicamente es imposible que esa silueta quede, pues no sé si sería imposible. Preguntémosle a un físico, Desde pero lo que sabemos, pues. sí, pero había una señora parada. Esa foto me perdió. Yo me acuerdo que yo la guardé en el computador, no sé qué pasó y la foto pues ya no está. Pero esa foto existió. Y esa foto, o sea, y no me la imaginé, porque yo a todo el mundo se la mandé, a todo el mundo le pregunté y no hubo pues como una respuesta. Pues clara de si era alguien conocido. Sí, porque es que yo puedo decir, hay muchas cosas que también le pasan a uno, que ustedes saben pues que yo trabajo con música. Entonces una vez yo estaba esperando en un templo, llegué muy temprano, sacerdote no había llegado, yo estaba esperando, yo estaba en la sacristía y yo sentí gente cantando y unas señoras como rezando el rosario. Entró el padre, yo, ¿cómo estás? Y yo, no, aquí escuchando la señora, ¿cuáles señoras? O sea, cuando él me preguntó eso, yo ya no escuché nada. Entonces, cuando salí, no había nadie. Pues no sé si puedo decir, ¿a qué me lo estoy imaginando? Sí. No podía pensar, pero la fotografía foto, sí es sí. algo que uno dice, pues es que ahí está. Entonces, por eso yo trato de no lanzar juicios, porque es que yo no sé. Una vez mi perro hizo celos, que ustedes lo conocieron. Sí. Yo estaba en la calle y se puso a ladrarle un mueble. Pero furioso. Me tocó agarrarlo. ¿Usted qué está viendo? Y no había nada. Y una vez se siente, pues hay lugares que tienen energías pesadas. Usted se va, por ejemplo, al Museo de la Inquisición en Cartagena. Y usted se mete, por ejemplo, a las mazmorras. Usted siente mismo la energía. Pero es que, usted no ha llegado. Se siente la energía pesada. Pero son cosas que de eso no se va a ocupar la filosofía, sino que son fenómenos, no llamémoslos ni simples ni saturados, sino que son cosas. O sea, ahora no sabemos si se puede llamar ni siquiera fenómeno. O sí, es algo que se está presentando a mi conciencia y cómo se está presentando. Jeremy en el episodio anterior, pues como para darle conexión a esto, mencionaba que, no sé, llegamos a la conclusión de que pronto este tipo de cosas que pasan, ese caso, por ejemplo, lo que pasó acá en la casa, donde tanta gente llega a una misma conclusión, o sea, está pasando algo, pues porque a todos vimos, sentimos, nos escuchamos, y después es muy complicado pues como explicar, o sea, no fui solo yo, fuimos varias personas, que de pronto hayan cosas que todavía no está la ciencia en el momento tan actualizada como para explicarlas, o Vea. no Hay, sé. hay cosas que la ciencia yo creo que no va a llegar a explicar. Y donde la ciencia no llega, empieza la fe. Y usted decide si cree o no cree. ¿Por qué cree que la filosofía de pronto no entra como en este campo? O la ciencia y la filosofía no le dan como... No, pues lo que yo le dije ahora. O sea, son cosas que no caben dentro de las categorías espacio-tiempo. Son asuntos que, por ejemplo, yo no lo puedo explicar con un método. Entonces, o sea, yo no... por la misma razón, pues... ¿Yo cómo voy a hacer observación de eso? Ujú. Póngale, por ejemplo, ese programa que hace Rafa Taibo, que hacían Discovery. Ellos están aquí. Sí.
Entonces, ¿qué hacía? Llegaba a un lugar, entraba con estas máquinas Detectan como... que detectan como energía o algo así. Hasta supuestamente como que las puede responder con sí, no, Eso. que 2 veces pasivo, una que no. Pero yo, ¿cómo explico eso? Mm. Entonces uno a veces, lo que pasa es que uno tiene que mirar también como lo pequeño que es uno, todas las realidades que pueden existir, todas las situaciones que pueden existir, y uno no puede decir, esto no existe, o esto no es, no sabemos. ¿Usted cree que de pronto no va a ser posible nunca pues como llegar a decir pues que esto... Explicar eso. O Pues- que se pueda evitar pues como la propagación de tanta cosa que sí es mentira totalmente, pues no sé, tanto exorcismo, cuento, Ah, no, eso nunca va a pasar. no, cree que va a ser generación, generación, generación. Sí, siempre. Yo creo que más, pues yo considero que toda Latinoamérica es demasiado cristiano, así digan que no. Sí. No, y en muchas partes, mire Estados Unidos. Ya sigue comen mucho cuento de eso también. En Estados Unidos Hay hay, muchos cazadores de brujas, de fantasmas, De todas estas fantasmas. casas, mucha exploración urbana. y esas casas que usted ve, que entran, empiezan a explorar, a mirar qué hay y lo que sucede. Pues allá son muy creyentes en eso. Pasa que Estados Unidos no aparece, pero Estados Unidos es un país muy creyente. Ya son muy nacionalistas, pero a la vez son muy creyentes. Dentro de Hay una sus doble moral lógicas, muy pues. fuerte, sí. ¿Ah? Una doble moral muy fuerte allá. Sí, no, sí, claro, porque es que allá la gente hace todo en nombre de Dios, pero tranquilamente compra un arma y le dispara a otro. Literal. Entonces, Usted definitivamente no cree en nada de esto. yo no puedo decir no creo. Yo todo lo tengo entre paréntesis, en Ujú. duda. O sea, yo no puedo afirmar sí, pero tampoco puedo afirmar no. Que no. No sé, No se puede llegar a la conclusión tan fácil. yo no puedo llegar a una conclusión tan fácil. Y uno, pero tan bueno, no puede responder no sé y ya. La gente siempre pide un sí y no, yo no sé y ya. Es que Eso no está sé. bien, me agrada esa respuesta. No sé. No, que uno siempre es como tratando de buscarle la lógica a Ah, todo. sí. Pero es que hay cosas que no tienen lógica. Ujú. Entonces, no sé. Entonces, yo me ocupo de lo que yo pueda manejar. Ajá. Hay cosas que yo no voy a poder manejar, entonces, ya. Ya pasó demasiado tiempo también, la ciencia pagó. Y ya Sí, no puede no. explicar tanta cosa. Hay que disfrutar el absurdo mientras no lo mate a uno. Esas Sí, cosas. otra cosa. Que no lo exorcicen a uno de verdad. Sí. Pero vea, yo, por ejemplo, en eso sí no. Por ejemplo, decir que alguien que le hizo a uno una... Brujería. Yo digo, como por qué motivo, razón, alguien externo a mí tendría ese poder sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre lo que yo hago. Por ejemplo, yo con las cosas, ahí sí le digo no. Yo creo que de pronto ahí cae mucho que de pronto, no sé, la debilidad de la mente, que de pronto la gente se deja carcomer mucho de esas Sí. cosas, hueputa. O sea, por ejemplo, acá cuando pasaba eso, todos entonces entramos en estado mental como, si pasa algo malo es porque hay algo. Y el miedo puede alimentar asuntos que... A las que- masas también. Es claro. Pero por ejemplo, o sea, que un muñequito vudú y que empezó a chuzarlo a uno, pues que me haga el muñeco vudú. ¿Cierto? Pero hay cosas que yo... Eso porque tiene... Fuerza en mí, sí. Fuerza en mí. ¿Por qué? Y más raro todavía, si usted es un católico creyente que va a misa un fin de semana, que va y comulga, que está convencido de que en la comunión está Dios y que aparte de eso cree que alguien puede tener poder sobre eso. Entonces es más fuerte el poder de una señora desocupada con un muñequito que el poder de Dios. Entonces, ¿dónde está su fe? Muy cierto eso. O sea, piénselo en una lógica. Es que volvemos a lo mismo, pues que la gente a veces como que tiene muy poca fortaleza mental y quiere buscarle también una explicación a las fallas de la vida que uno puede manipular y las que no, porque todo Sí. no es manipulable, pues usted no puede evitar que lo vayan a atropellar por un accidente. Es muy distinto. Sí, también hay las personas, esa búsqueda de culpable constantemente crea fuerza en esas cosas como, uy, me dolió el estómago, me están haciendo brujería, no, tenés No, pues- un parásito ahí como hace 3 años. O te comiste algo malo. Sí, ya. como simplemente... O se me Púrguese. o se me perdió, Sí. Ya. se me perdió la tarjeta y duende. Duende. Tiene que ser así. No. Yo fácilmente la embolaté y moviendo un montón de cosas apareció en otro lado. Sí, ya. Entonces, no.
Eso habría mucho que hablar ahí. Y, Se deja siempre las puertas abiertas. sí. No me pueden cerrar. Esa es la condición. Por ejemplo, yo he evolucionado mucho en esa parte. Después de todo lo que ha pasado acá, pues no sé, un proceso como familiar. Entonces yo dije, pues, no, para mí no puede haber un culpable de algo. Ujú. Y lo mismo, si hay una presencia acá, si hubo una presencia acá en la casa, no tampoco puede, pues, como tener Pero es que- tanta influencia en mí o en mi familia. Y otra cosa que se habla, dicen que ese tipo de cosas, fantasma, lo que sea, no tiene el suficiente poder como para hacerle daño a Algunos uno. dicen que se alimentan del miedo, pero es que viene esta lógica también y es, bueno, hay una entidad, usted está muerto, yo estoy vivo, entonces ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a mover la cama? Sí, ¿qué más va a hacer? Yo le he empezado a echar mucha lógica, yo estoy teniendo esas discusiones más que todo pues con mis papás, mi mamá, pues, todo no es necesariamente eso, todo no tiene que ver influyente de eso. Lo que pasa es que no se hizo hallar de miedo porque, por ejemplo, hay videos en donde, yo por ejemplo, yo me mucho videos en TikTok, Sí. mi TikTok está como programado para eso, Ya el algoritmo está Sí. ahí. porque yo empecé buscando eso. Ajá. Esas imágenes donde, usted no me acuerdo cómo se llama, donde alguien está ahí y se empiezan a mover cosas. Como poltergeist. Como O cuando sea, yo algo- no sé si eso me pasara, yo cómo reaccionaría. Yo creo que sí me daría mucho miedo. Es que pues, eso es el instinto, lo natural, uno tiene Sí. que... Pero yo no conozco la primera, o sea, una persona que me diga, a mí me pasó eso, pues a mí no la conozco. Y además yo tampoco le gasto tiempo a eso. Ujú. Pero a Jeremy sí le movieron, Jeremy sí Una vio. chapa. Una chapa. Se acaparon muchas cosas. Por ejemplo, el podcast anterior hablamos de eso, que por ejemplo pasó algo muy extraño, que solamente lo escuchamos los perritos, Jeremy y yo. Estábamos solos, eso fue hace un año, después de la cirugía de la mamita. Sí. Mi mamá quedó con ella en el hospital, nos quedamos nosotros solo. Yo dormí con Josie y Jeremy con los otros dos perritos. Yo sin tranquilo, yo no podía conciliar sueño. En el momento yo no le decía, puta, es porque hay algo, ¿no? Pues, Ujú. estoy alcanzado del sueño, lo que sea. Y, vea, los perros ladraron, pero como nunca, raro, a esa hora, no tenían por qué. Esos perros son de los que duermen toda la noche y son de los Sí. que madrugan. Yo ya empecé a conciliar sueño cuando haga cuenta que esta reja no le eran movido así duro, pues hasta que se siente la vibración en el piso, Sí. literal. Y fue puta, ¿qué fue eso? Pero es que hay cosas. Jeremy se asomó, no había nada. Los perros se volvieron más locos. Es el ruido o sea, era como las 2 de las 3 de la mañana. Eso como sonó duro es para que los vecinos, la vecina chisma se hubiera asomado. Nadie. Jeremy y yo únicamente y los perros. Pero es que son cosas que uno no. Y usted dice, listo, por ejemplo, la madera vieja y eso, pero, fue puta, ¿cómo no se...? Vea, hay una anécdota. Una Hay vez cosas muy raras. en Horizontes, Ujú. pues dicen que hay un lugar donde hay oro. Las huacas. Llaman las famosas huacas. Entonces hay un lugar que le dicen las 11. Las 11 arrobas de oro. Que la han buscado como la del padre, que como que subirle de Santa Fe en un burrito hace años que subió como oro, ¿no es esa historia? No, es otra. Ajá. En todo caso, Sí. eso lo tienen lleno de huecos. Que hasta Hoy la en día. guerrilla ha buscado y todo, que no es ese. Sí. Entonces, los paras. Entonces, una de ellas, no vamos a ir de la duda. Entonces, alguien que jode con lo de las huacas tiene dos varillitas. Creo que es una varillita de cobre y otra de estaño. Listo, no pierdo nada con ir. Entonces, era coger una varilla, o sea, como coger cada una de las dos varillas. Ajá. Entonces, si había oro, las varillas enderezan así. Y si no hay oro, las varillas cruzan. Y nosotros empezamos a buscar. Entonces eso a veces se queda así. Y yo decía, ay, oro, entonces llegaba, Estaba se emocionado. cruzaban. Sí. Y que no. Entonces llegó, nos montamos para el morro. Yo quedé como Con la duda. con la duda en un lugarcito. Porque se quedó un rato así, derecho, y se cruzó. Entonces me acuerdo que él me dijo a mí, va, si usted no me cree, vamos a hacer el ensayo con oro. Entonces fuimos a una casa, le dijimos a una muchacha, ¿tiene un anillo de oro? Sí. Pusimos el anillo y esas varillas derechas. Y él me mostraba que yo no le estaba haciendo fuerza. ¿Usted está haciendo fuerza? Yo no. No sé si eso tiene un efecto físico. Yo no sé cómo funciona eso. No sé. Pero ahí estuvo.
también me decía, aquí no hay malas energías. Y también, según él, las detectaba con las mismas varillas. Lo simpático que es, esa persona que hace eso es una persona que se dedicó a la academia. Es muy racional. Sí. Pero tiene las creencias, tiene un montón de cosas. Él, por ejemplo, cree en las situaciones en el campo a veces por la noche, eso pasaba mucho antes. Decía que habían como, o sea, que llegaba como una luz a un punto. Entonces decía que si usted seguía esa luz y llegaba a ese punto, ahí encontraba un entierro. Eso lo hace mucho todo en Horizonte, ¿no? Sí, Pues que en la noche en toda espera... Antioquia. Pues en todas partes, pues. Yo creo que es muy colombiano. Eso es muy colombiano. Ir a buscar las famosas guacas que encuentran en la noche que ir a buscar. Un día escuchaba eso, en Horizonte Sí, mucho sí. eso que... Que encontraron oro. Que así se hizo rico tal familia. Quedan muchas cosas ahí. ¿Es cierto o no es cierto? No sabemos. Horizonte me parece un pueblo charrito. A mí siempre Es un se pueblo verdad muy porque bello. a mí me da mucha curiosidad Horizontes porque a mí me da como miedito la parte del cementerio porque usted no cae en cuenta que cuando usted entra al pueblo es todo muerto, todo frío, entra a la mitad todo está todo vivo, todo colorido Sí. y usted va yendo atrás al cementerio y las casas no, hay una casa que nunca han terminado Sí. y se pone todo feo ahí, pues A mí- como que muy curioso que casualmente la gente como que no... Yo le empecé a contar a mi novia sobre Horizontes y me prestó un libro de Pedro Páramo y me lo estoy leyendo. Como, De hecho, la persona que fue conmigo a hacer eso cuando Ajá. conoció el pueblo me habló del libro. sí, Me dijo, este pueblo me recuerda a Pedro Páramo. ahí me lo estoy leyendo y sí. Tiene... Peculiar por el pueblito. Sí. Sí. Las casas. Pero bueno, no sé. Ahí queda ya la duda, la Listo, gente, qué sí. pensar. Y vayan a Horizontes y coman postre. Sí, que va a Bueno, popularizar el... Horizonte hay mucho que hacer. Sí. A mí me parece que están metiendo mucho al turismo. Hay que popularizarlo. Pero es que el pueblo siempre ha sido bueno para visitarlo. Sino que es que está muy en la... Sí, no. Sí, no. El asunto No está, es- no está lejos. Está en un desvío. Esperemos No, que- está en un punto que la gente como yo paso Esperemos por que el allá. próximo gobernador, si esto sirve, por favor, saque presupuesto para pavimentar la carreterita Uf, uy, entre sería... el Mira Eso es Horizontes y otra terminar la de cosa. Sopetrán. A mí me parece muy Sería chimba bueno. Horizontes. Sí, Pavimentan eso, A mí que ahí no me gusta el frío, pero yo soy feliz allá, con el clima. sí. me gusta mucho. Está dando publicidad Horizontes gratis. Que caigan. Compren aguacaticos en 5 años. Listo. Listo, bueno. Aquí dando ya antes como este cierre, me gustó mucho, este es de mis capítulos favoritos ya. Bacano, No, bacano. es que uno yo creo que entra de filósofo. Uno que no sabe nada. Yo era alguien en décimo año, yo le tenía mucha rabia a la filosofía. Pues yo digo que apuntar al el profesor. A mí No el sé, profesor me o la cayó forma- o la mal, forma porque de el pensar. profesor me dijo algo que me cayó mal. Y me dijo, él era muy creyente de algo que decía un filósofo de que los estúpidos aprenden con ejemplos. Yo aprendo con ejemplo, entonces yo me sentí todo Ah. ofendido y yo, Que gonorrea. puede que sí sea cierto, pero Mal hecho. yo, Eso es mucha arrogancia. sí, él era muy arrogante, entonces como que, bueno, pero bueno. Nosotros somos muy kinestésicos. Yo no digo nombres, Rubén, pero bueno, aquí respeto, no mentira. Te recuerdo. Te recuerdo. Y bueno, no, muchísimas gracias Fernando por haber venido, No, gracias tomarte por el la tiempo. invitación. Esperemos volverlo a ver por acá nuevamente con más discusiones, debates de... Porque realmente esta fue una discusión un poco atípica, diría yo, en torno a filosofía paranormal, como que no- Sí, como que no tiene nada que ver, pero Sí. hablemos de ella. Pues. Tratando de buscar Sí, el sí. punto. Entonces sí, bacano, algunas palabras, no sé. Una dedicatoria. Buenas palabras. Los amo, hijos. Pa. Diana, Luis Ángel, Miguel, los amo. Ah, Espero que vean el programa. Un saludo para los de la UPB. No, para todo mundo. Para los que han pasado por mí y los que pasarán. apostemos aquí 1000 pesos de que ese video va a tener comentarios. Profe, lo quiero mucho. Ojalá que no. ¿Cómo que no? Hay que viralizarlo y que llegar a toda la UPB. No. Y- Ya. Bueno, Y ya. gente, no siendo más, muchas gracias por vernos una vez más. Esperemos que este espacio siga repitiendo. Y la otra semana nos vemos con más episodios, más chimbas, más noticias y más Navidad. Cada vez nos acercamos más a diciembre. Eso es todo. Rico. Bueno, y nos No. invitan a Natilla. Todo bien. La buena. Chao, Que chao. pase Chao. Halloween por lo menos.